noches para todos los presentes en la clase del día de hoy. La clase pasada estuvimos hablando un tema de los principios de la ley 2196. Hablamos del principio de la autonomía, el principio de la autonomía, el principio de la duda. ¿Sí? Estuvimos hablando acerca un poco de la ley 1952, donde el profe explicaba un poco acerca del tema de cuando se excluye al disciplinado en algún tipo de proceso. Así que eso es, si no me equivoco, está tipificado en el artículo 32. Me corrige, doctor, si no es así, por favor. 31 de la 1952, sí, casi le pega. Sí, señor, el artículo 31. Pero estuvo explicando un poco acerca del compañero que le agredieron con un arma blanca, un procedimiento de policía. Y eso fue los temas que estuvimos tratando. Excelente, Ávila. ¿Usted qué grado tiene? Disculpe. Patrullero, doctor, patrullero. Bien, comando, veo que Trabajo en está el señor. muy bien, ha estado muy atento, se nota. ¿Alguien más que Súper. quiera aportar que vimos en la clase pasada? Muchas gracias, comando. ¿Quién más estuvo conectado? ¿Nadie más? Muy poca concurrencia en estos grupos, en este grupo, para ser sinceros. Muy poca concurrencia. El otro grupo está un poco más nutrido. Hay un poquito más de interés y de compromiso, pero bueno, no importa. La idea es que vayamos evolucionando. Todavía se siguen conectando compañeros, esperemos 5 minuticos más y arrancamos. Entonces, como para resumirles, la primera clase vimos como los aspectos positivos y negativos de la 2196. En la segunda clase tratamos los principios, algo fundamental para poder comprender el proceso disciplinario. Digamos que hemos visto o agotado desde el artículo 1 al artículo 28 de la 2196. Lo hemos ido concatenando con la 1952, para poder tener un mejor entendimiento y una mejor interpretación de la norma. En esta clase vamos a entrar en materia con el proceso disciplinario como tal para que le encuentren el gustico a este tema. Digamos que vamos a romper el orden que tiene la ley, porque la ley sigue ahí con temas de faltas y demás, pero vamos a romper ese orden y en esta clase vamos a tratar temas netamente procesales. Hoy vamos a hablar solo de la 1952. ¿Quién me recuerda de qué trata la ley 1952? Alguien que me confirme, alguien que me diga, que active el audio. Doctor, buenas noches. La ley 1952 es el Código General de Proceso Disciplinario. Código General del Proceso Disciplinario, excelente, comando, así es. Esa es la ley que reemplazó a la 734, ¿no? Antiguo Código Único Disciplinario. Ahora hablamos del Código General Disciplinario. Código General Disciplinario aplica para todos los servidores públicos, ¿Cuál es la norma especial para la Policía Nacional? ¿Quién me la dice? La hemos repetido hasta el cansancio. La ley 2196 actualmente, doctor. 2196 del 2022. Muy bien. Todavía se siguen conectando compañeros. Esperamos unos 2 minuticos más. Y arrancamos en forma.
Mientras tanto, es voluntario para la lectura del articulado de hoy. Ley 1952 es la que vamos a tratar hoy. En la diapositiva, confírmeme si tienen la diapositiva. Yo la envié y la compartí por el grupo. Sí, señor. Sí, doctor, ahí. Listo, ahí tenemos el articulado de lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Para que lo vayan revisando. Doctor, qué pena, una pregunta. ¿Qué opina usted de esta denuncia que le hizo a la ley 2196 el señor Daniel Neira Ríos, el señor que fue oficial de la Policía Nacional? El doctor Daniel Neira Está Ríos. demandando el principio de la igualdad, el principio que está violando el principio de la igualdad, el derecho a la igualdad, qué pena. Sí, comando, creo que es la primera demanda. Creo que es la primera demanda que se presenta contra esta ley. Efectivamente la presentó el doctor Daniel Giovanni Neira Ríos. Hay que esperar que se pronuncie la corte. Muy buen ejercicio de parte del colega abogado, muy buen ejercicio. Digamos que a todas luces, la 2196 ya lo he venido manifestando, las diferentes clases que hemos tenido, pues vulnera algunos derechos o está en contravía de algunos derechos y principios constitucionales, como es el de la igualdad, el que menciona el compañero Ávila. Hay muchos artículos con los que personalmente no estoy de acuerdo, los he venido manifestando por ahí por redes, hemos hecho algunos pronunciamientos y digamos que la mayoría de los que nos dedicamos al litigio en el tema disciplinario y administrativo, policial por denominarlo de alguna manera, pues encontramos cierto inconformismo respecto de esta ley, ¿no? Porque es una ley realmente, como lo he manifestado en oportunidades anteriores, es una ley cruel, es una ley en la que el policía no puede pestañear porque automáticamente sancionado, destituido, las faltas que antes eran leves pasaron a ser graves, las que eran graves pasaron a ser gravísimas, las leves quedaron al arbitrio de la interpretación del ente disciplinador. Entonces esto es bastante perjudicial para los miembros de la institución. Hay muchos artículos, si bien es cierto que la ley trae una serie de postulados importantes, pero también hay muchos artículos que están en contravía de principios constitucionales. Muchos de esos artículos, por ejemplo, a ver cuál se me ocurre en este momento, especialmente respecto de las faltas, o hablemos del artículo 83, si no me equivoco, que es el que permite que como medida cautelar el funcionario de la Oficina de Control Disciplinario pueda suspender provisionalmente a un funcionario de la Policía Nacional. A mi modo de ver, pues ahí se está vulnerando el principio o la premisa de que toda persona es inocente hasta tanto no se le demuestre lo contrario, ¿no? Lo hablábamos la clase pasada, antepasada, pues que no solo se vulnera ese derecho económico a percibir un salario, donde se pone en riesgo el mínimo vital no solo del policía, sino también de todos los que dependen económicamente del policía, ¿no? Pero aparte de eso se vulneran otros derechos fundamentales que no tienen que ver necesariamente con el aspecto económico, ¿no? Hablábamos del tema de los ascensos, el tema de aspiraciones que el policía tiene, digamos, esfuerzos que el policía ha realizado a través del tiempo para a lo mejor ubicarse dentro de la institución y que por un procedimiento desafortunado pues le apliquen esta medida cautelar de suspensión en la que se queda sin salario, se queda sin cargo, ¿no? Teniendo claro que el cargo es distinto al grado, y pues que una vez lo reincorporen, si lo declaran inocente, pues se van a ver afectados una serie de derechos del policía, ¿no? Muy buen ejercicio. Si me preguntan cuál es la opinión de esta demanda, muy buen ejercicio, esperando que la Corte pues haga un análisis
vehemente, un análisis objetivo, ¿no? Porque muchas veces, pues, en nuestro país desafortunadamente algunos pronunciamientos de las altas cortes tienen sesgo por temas políticos, ¿no? No se sacan pronunciamientos estrictamente en derecho, sino que tienen cierta influencia de otros poderes, ¿no? Diferentes al Poder Judicial. Hablamos del Ejecutivo y otros. Bueno, creo que ahora sí podemos ya empezar la clase en forma. Como les dije, hoy hablamos netamente del proceso. Todavía se siguen conectando. La puntualidad no es una consigna que hemos aprendido, ¿no? Pero bueno. Uno de los compañeros que se postule para la lectura en la clase de hoy, por favor. No me acuerdo cuál era el compañero que no estaba colaborando la clase pasada, ojalá si hay otro. Para que tengamos más participación, alguien que se postule. Hoy vamos a trabajar del artículo 210 al artículo 235 de la 1952, como está ahí en la diapositiva que les envié. ¿Nadie? Están tímidos hoy. Doctor, ¿me confirma? ¿El articulado? Sí, señor. Del 210 al 235. Un momento. De la 1952. 1952. Un momentico, a ver si lo ponemos acá, ¿no? Hoy hay compañeros que se están conectando. ¿200 qué, perdón? 210 al 235. 210. ¿Listo? Hágale, doctor. Listo, comando, muchas gracias. Usted dirá cuando empieza a leer. Ya, yo le indico, comando. Muy bien por la energía. Bueno. Ahí están viendo la diapositiva, ¿me confirman? No, señor. No todavía, no. No la ven. ¿Hay alguien que no la tenga? ¿Me escribe ahí por el chat? ¿O todos la tienen? Doctor, es la misma que usted pone acá, que son flechas que dice indagación, investigación, alegatos. Justamente. ¿Esa? Exactamente, esa es. Listo, creo que todos la tienen, entonces no insisto aquí en compartirla. Ah, bueno, ahí me escriben unos que no la tienen. Permítame un momentico a ver si la podemos compartir. Ahí hay compañeritos conectándose. No sé si es que la plataforma los está sacando, se vuelven a conectar. Me confirman ahí por el chat. Me confirman si ya ven la diapositiva. Sí, señor. Ya se puede tomar la diapositiva. Ya la están visualizando. Listo. ¿La ven completa o la ven cortada?
Está completado. Ahí está bien, doctor. Listo. Bueno, arrancamos. Ahora sí arrancamos en forma. Que entró. Bueno, como les venía mencionando, hoy vamos a tratar el tema del proceso disciplinario. Proceso disciplinario es el tema de hoy. Las etapas del proceso disciplinario. ¿Que dónde encontramos eso? Del artículo 210 al artículo 235 de la ley 1952 de 2019, que entró a regir el pasado mes de marzo. Exactamente hace un mes. Bueno, digamos que en términos generales, este proceso tiene tres etapas. El primero es la etapa de la indagación. El segundo es la etapa de la investigación y el tercero es la etapa de juzgamiento. Listo, partamos de esa base. Tres etapas: indagación, investigación y juzgamiento. Entonces, ¿qué tratamos en la indagación? En la anterior ley, la ley 734, digamos que la etapa de la indagación tenía un poco, era como más trascendental, tenía más importancia, se le daba más relevancia. En esta nueva ley prácticamente que es eliminada, prácticamente. Se sigue conectando gente. Bueno, entonces la etapa de indagación anteriormente se utilizaba para determinar si ameritaba que una queja, un informe de un superior, un informe de un subalterno, un informe de un ciudadano, ameritaba que se adelantara una investigación disciplinaria. Entonces digamos que en esa etapa como que se practicaban ciertas pruebas, se escuchaba en versión libre al presunto infractor, presunto policía que cometía la falta disciplinaria, y se determinaba si se aperturaba formalmente una investigación disciplinaria o si por el contrario se archivaba el proceso. ¿Sí? Digamos que ese era lo que se aplicaba en la etapa de indagación. Con la nueva ley, la 1952, que pues ya no es tan nueva, es del 2019, sino que entró a regir hasta ahora en el 2022, vienen redactando esta ley desde el 2010-2012, ¿no? John Harvey Pinzón Navarrete, uno de los doctrinantes más tesos en derecho disciplinario en Colombia, manifestaba que él se había perdido el Mundial de Brasil por estar redactando este código, ¿no? Entonces llevamos muchos años tratando de implementar este Código General Disciplinario, Ley 1952. Por fin entró en vigencia después de varias modificaciones. Una de las modificaciones es que en la etapa de indagación prácticamente que se anuló, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues sigue estando ahí, pero solo se aplica única y exclusivamente si no se han identificado a los policías que pretenden ser disciplinados. ¿Sí? Es decir, supóngase que un ciudadano pasó un informe diciendo que le habían solicitado dinero ciertos policías, pero que no sabe cómo se llaman, ni qué grado tienen, ni a qué unidad pertenecen. Simplemente aporta un video o cualquier prueba o la versión del ciudadano nada más. Entonces no se han identificado los policías. Si no se han identificado, entonces ahí sí vamos a la etapa de indagación. Y en la etapa de indagación el único objetivo del ente disciplinador o del juez disciplinario es determinar la identidad de quien presuntamente cometió esas faltas. Pero si por el contrario ya están identificados, ya sabemos que es el patrullero tal, el subintendente tal, el teniente tal, el capitán tal, están identificados, pertenecen a tal unidad, nombre, apellido y demás, pues nos vamos directamente a la etapa de investigación. Entonces, ¿qué pasa en la etapa de indagación? Si el policía ya fue identificado, la Oficina de Control Disciplinario saca un auto en el que apertura oficialmente la etapa disciplinaria, la investigación disciplinaria, perdón.
Un auto de apertura de investigación disciplinaria. ¿Qué es un auto? ¿Quién me dice ahí por el chat? Un auto. Bueno, un auto no es otra cosa que un escrito en el que la Oficina de Control Disciplinario le informa a los implicados en el proceso, a las partes, que va a abrir o que ya decidió abrir una investigación disciplinaria. Entonces ese escrito que le llega a usted por acá Carlos Reyes dice, donde se da inicio del proceso investigativo. En teoría sí, eso es, un escrito en el que le informan a las partes que se abrió formalmente la investigación. ¿Cuánto dura la etapa de indagación antes de que pasemos a la investigación? Como está ahí en la diapositiva, dura 3 meses. La Oficina de Control Disciplinario tiene 3 meses para identificar a los policías si es que no han sido identificados, ¿sí? Si en el informe que se pasa, si en la denuncia que se pone, si en la queja que pone el ciudadano no lo han identificado, la Oficina de Control Disciplinario tiene 3 meses para realizar esta tarea. ¿Qué medios utiliza? Todos los medios a su alcance. Entonces podrá pedir copias, podrá oficiar a los comandantes, podrá oficiar a talento humano, podrá oficiar a telemática, podrá practicar pruebas de toda índole con el ánimo de identificar a los policías que presuntamente incurrieron en una falta disciplinaria. Preguntas hasta ahí de la etapa de indagación. Preguntas para que pasemos a la etapa de investigación. ¿Alguna pregunta? Pronto, bueno, en un caso casual no, digamos, ¿no? Que eventual no se puede identificar, entonces hay que... No, si no se puede identificar, sencillamente no hay proceso disciplinario, porque es que sí, es muy difícil que no se identifique un policía, es muy difícil. Por el contrario. No, pero de todas maneras, ahí se le notificaría a la persona que puso la queja y por escrito, ¿o qué tendría que hacer ahí? Pues es que es muy raro, o sea, su pregunta es muy válida, pero es que es muy raro que pase eso, o sea, es muy difícil que no se pueda identificar a un policía. O sea, si por ejemplo una persona, un ciudadano pone una queja que en la dirección, en tal dirección fui abordado por tales policías que estaban uniformados de esta y de esta forma, pues es muy fácil determinar, bueno, en esa zona opera tal cuadrante, opera tal unidad, por las características de los uniformados. Se oficia a los comandantes del sector, si son CAI, si es de una estación, si es un departamento o si es jurisdicción de una unidad especial, pues la Oficina de Control Disciplinario oficia, mejor dicho, a quien más pueda para poder identificar a los policías. Entonces, relativamente es fácil identificar a los policías, pero hipotéticamente supongamos que no los pudieron identificar, o sea, que no hubo una prueba, que definitivamente agotaron todos los recursos y no lo pudieron identificar, que es muy raro que pase, pues el derecho debería ser archivar el proceso, ¿no? Archivar el proceso, porque es que si no podemos identificar al policía que presuntamente cometió la infracción o la falta disciplinaria, la presunta falta disciplinaria, pues no podemos iniciar un proceso, sencillamente no podemos iniciar un proceso porque de tajo se estarían vulnerando absolutamente todos los derechos a que tiene derecho, valga la redundancia, un policía que se ve inmerso en un proceso disciplinario, ¿no? De hecho, uno de los requisitos en el auto de apertura a la investigación es que se identifique a las partes, ¿no? Se debe establecer la identificación de las partes. Pero si no se logran identificar por X o Y circunstancias, se debe archivar el proceso. Puede ocurrir, puede pasar que, por ejemplo, a ver, ¿cuál sería el caso? ¿Cuál sería el ejemplo ahí, el comando que preguntó? Pues no, a mí no se me ocurre, pues sería un falso policía, por ejemplo, podría ser, ¿no? Alguien que utilice... Doctor, vea, lo que pasa es que a mí una vez, cuando trabajaba en Ciudad Bolívar, habíamos 3 monos. Entonces, no sé cuál de los compañeros supuestamente le había echado la moto a un habitante de calle. Le echó la moto por encima. Y a la hora de que la señora fue a colocar la queja, entonces no estaba seguro por la morfología de la cara. No, que fue uno mono, pero habíamos como 3. Entonces la señora no le pudo, no,
mejor dicho, no, ahí no prosperó nada. Ya le comprendo, sí. Podría decirse como un doble. No se supo cuál fue el que cometió la falta. Bueno, puede ocurrir, sí, puede ocurrir. Pero ahí el derecho es que archiven el proceso, o sea, o que le abran el proceso disciplinario a los tres, identificándolos y dentro del proceso con todo el material probatorio de ley y dándole la oportunidad de contradecir las pruebas, de ejercer el derecho a la defensa y demás, pues se determine si cuál de los tres incurrió en la falta o si ninguno ocurrió en falta disciplinaria. ¿Ninguna otra pregunta de la etapa de indagación? Muy bien, comando ahí por la pregunta, excelente. Pasamos a la etapa de investigación. Como les decía, en la ley 1952. Sí, comando. Doctor, qué pena con usted interrumpirlo. Gracias por cederme el espacio. En la etapa de indagación voy a ser claro en dos cosas. Si un ente disciplinario, hablemos lo X de cualquier departamento, en la etapa de indagación se sabe que el policía de control pasa el informe al policía X, pero este funcionario en el grado de oficial sabe que es un funcionario de la Policía Nacional, pero en ese caso él oficia y pasan el trámite al CREAD, que es el que le da viabilidad para disciplina, ¿cierto? Entonces, en la etapa de indagación, sabiendo que es un policía, no buscan la forma de notificarlo, sino que lo notifican por edicto, aunque los documentos de identificación de este policía está en talento humano. Talento humano da unas direcciones totalmente diferentes y se notifica por un correo certificado, hablemoslo por un 472. Finalmente, ellos deciden abrir la etapa de investigación y posterior a 2 años, pues pasado tiempo, ¿cierto? Sí. Le notifican al funcionario X que se abre una investigación y a los 3 días le cierran la investigación por la sencilla razón de que ya se identificó, ya llamaron a 4 o 5 partes que tuvieron conocimiento del hecho y los escucharon en audiencia, más no a la persona a la que se le pasó el informe. En ese caso, el funcionario investigador o en la etapa de investigación o indagación ha fallado, tanto para notificar al disciplinado en este caso, identificarlo por la parte de talento humano y que realmente en los informes está claro y especificado que es funcionario Pepito Pérez, el cual vive en tal parte y de ahí no ha salido, ¿cierto? E inclusive este funcionario terminó incapacitado durante 1 año y medio y talento humano le pasó las respectivas revistas. Aunque hablamos en este caso es una contravención de policía, un accidente de tránsito, y en ese accidente de tránsito el funcionario le aplicaron una contravención en el sentido de que le hacen comparendo. No tiene la culpabilidad en el accidente de tránsito, pero sí le buscan la forma de hacerle comparendo, no por estado de embriaguez, no por que vaya contra la norma, sino porque en el momento no cargaba la licencia y no le figura licencia de tránsito. Entonces, por eso le abren una investigación a ese funcionario. Pero entonces, en la etapa de indagación, pasa a la investigación porque se notifica en cartelera o por edicto y ya le dicen a los 3 días de notificado de la apertura de la investigación de que la investigación ha sido cerrada y pasa a los alegatos, digámoslo así, de acuerdo a la ley 1952. En ese sentido, mi doctor, ¿es correcto o el debido proceso estaba violado? Excelente pregunta. Bueno, me imagino que ese caso que usted está mencionando, la etapa de indagación la agotaron bajo la ley 734, la anterior ley, o la 1952. Inicialmente hablamos del año 2019. ¿Por qué sentido? Estaba aplicando la ley 1015. Qué bueno que el 30 de diciembre del 2021 aplicó la nueva norma y la reforma, ¿cierto? Entonces, yo pensaría que dentro de la favorabilidad se aplicaría la norma existente en su momento.
pero entonces ya quieren salir a joder al policía. ¿En qué sentido? Este funcionario, llevando 17 años en la institución, aprueba el curso o la presentación ante el IFES para poder ser llamado a hacer la capacitación al grado inmediatamente superior. Supera el curso de las 30 y pico de materias y los videos que le tocó realizar, y aún así le dicen que no es apto según la Junta de Evaluación y Clasificación para el caso de suboficiales, que no lo presentan, aunque sacó unas buenas notas, etcétera, etcétera. Entonces, no lo dejan ascender, no le permiten el ascenso, pero tampoco lo habían notificado que tenía una investigación disciplinaria en el momento, sino ya después de que este funcionario entutela a la policía y le dice: no, respéteme los derechos, a la igualdad, porque mis compañeros ascendieron, yo hice ya todo el proceso. Y la policía se descarta en decir que está dentro de la ley 1791, que es el artículo 21, el artículo 4, que no tiene la actitud psicofísica para poder ascender. Esa es una de las excusas que saca la Policía Nacional en cuanto a la tutela que este funcionario interpone. Listo, Y comando. posterior a esto lo notifican del disciplinario, que él no tenía conocimiento y que en ningún momento fue notificado. Pero abriendo el proceso se identifica claramente que el informe que pasa al policía de control en el grado de oficial sí sabe dónde habita el policía, dónde estaba pernoctando el policía, pero en la investigación se saltaron ese pedazo, nunca lo notificaron, ni siquiera sabiendo que estaba en una estación X de policía trabajando y su jefe directo era fulano de tal y el policía estaba excusado, pero él sabía dónde vivía. No agotaron las instancias para poderlo notificar, sino que lo sacaron en cartelera. Listo, adelantaron el proceso, llamaron los otros funcionarios, le hicieron la entrevista, Dios mío, se me fue la palabra, excúseme en ese sentido, pero de esa forma sucedió. Listo, comando. A ver, digamos que su casito es de un análisis más profundo, pero para que no nos desviemos del tema, resolvamos la duda respecto de la notificación del tema disciplinario, ¿no? Ya estamos hablando de un tema administrativo y una vulneración de otros derechos que había que analizarlos desde otra óptica, pero para lo que estamos estudiando, indudablemente, pues ahí hay un error en cuanto a la notificación, ¿no? La policía tenía todos los medios para notificarlo, o la oficina de control disciplinario mejor, y no lo hizo. Pues obviamente que ahí estaba vulnerando el derecho al debido proceso, el derecho a la contradicción y demás, porque lo notificó no en debida forma, sino que sacó un edicto como aduciendo que desconocía. Pues es que cuando usted lo notifican por edicto y demás, o que lo emplazan, en el caso del derecho civil, pues es porque se hizo imposible esa notificación personal, pero es que la policía tiene todos los medios, talento humano, además puede oficiar a la unidad en la que laboraba el policía para que sea notificado personalmente. No se hizo, pues obviamente que ahí cabe una nulidad. Entonces en ese caso lo que cabe es una nulidad dentro del proceso disciplinario, que es lo que nos ocupa hoy, ¿no? Una nulidad que la puede interponer hasta el momento en que se realice la audiencia, una nulidad por indebida notificación. Bueno, continuando, digamos que agotamos ya la etapa de la indagación, pasamos a la etapa de la investigación. ¿Cuándo la Oficina de Control Disciplinario puede... ¿Cuándo? Dígame, comando, Ramírez, dígame. Sí, señor, qué pena, es que no había podido configurar el celular para hacer la pregunta para el audio. Sí. Estaba en la etapa de indagación y la iba a hacer, doctor, qué pena. Dígame, comando, dígame, tranquilo, la idea es que les quede claro. Hagan todas las preguntas que quieran, de eso se trata, que les quede claro. Estamos en etapa de indagación, ¿cuál es la pregunta? Bueno, doctor, ¿qué pasa en el caso que se inicia la respectiva, bueno, se pasa el informe por algún superior, se inicia la investigación, la indagación, perdón, y al momento en que el uniformado es notificado, al momento en que el uniformado es notificado, no se piden copias, digamos, del expediente, y se observa, digamos, dentro del archivo, dentro del expediente, que no existe o que no aporta la Oficina de Control Interno
la respectiva acta de CRAET, ¿sí? Por donde se supone deben pasar, es el filtro para remitir al competente. Esa es la pregunta, doctor. Bueno, comando, digamos que el tema del CRAE es algo administrativo interno de la policía, ¿sí? Digamos que son como mecanismos que la policía ha implementado para hacer un filtro a los procesos disciplinarios, no que pasen directamente a la oficina de control disciplinario, sino que previo a eso, como que haya un concepto de parte del comité, del CRAE, en el que en últimas determina si es meritorio iniciar o no un proceso disciplinario. Pero digamos que en la norma disciplinaria eso no está contemplado por ninguna parte. No está contemplado por ninguna parte. Y si hablamos del tema procesal, pues menos, porque estamos hablando de la ley 1952. No está contemplado lo del CRAE. Sin embargo, lo que usted menciona es muy cierto. Muchas veces el policía que le aperturan un proceso disciplinario, ya sea en etapa de indagación o en etapa de investigación, pues se dirigía a estas oficinas a solicitar copia del expediente, pues por lo menos para saber de qué es que lo están acusando, cuál es la presunta falta disciplinaria que le están indilgando. Y resulta que las oficinas de control disciplinario muchas de las veces no les entregaban el expediente completo, que es lo que pasa en este caso. No le entregaron el acta del CRAE, en la que usted puede verificar bajo qué presupuestos fue que decidieron que se debía iniciar un proceso disciplinario. Y toda actuación que se realice dentro del proceso disciplinario, ya sea previa o posterior, el disciplinado tiene derecho a conocerla, simplemente porque tiene derecho a la defensa, a ejercer su defensa. Tiene derecho a controvertir todo lo que se aporte al proceso disciplinario y que pretenda endilgarle una responsabilidad por la comisión de una falta disciplinaria. Entonces, obviamente en ese caso, pues se están vulnerando esos derechos, el debido proceso, la contradicción, el derecho a la defensa, porque usted no está teniendo acceso al expediente completo. Es como si le estuvieran ocultando una parte del expediente. Entonces, la oficina de control disciplinario está en la obligación de entregarle copia de esa acta. ¿Listo, comando? Muchas gracias, doctor. Bueno, pasamos ahora hacia la etapa de investigación. Estamos cortos de tiempo, pero bueno. Pasamos a la etapa de investigación. Entonces, ¿cómo inicia la etapa de investigación? Lo dijimos, con un auto de apertura de investigación. Es un escrito en el que la oficina de control disciplinario le dice: señor fulanito de tal, la oficina de control disciplinario del departamento de policía tal le abre formalmente una investigación por los hechos ocurridos en tal fecha, relacionados por el señor oficial tal o por el ciudadano tal. Con eso le solicita que se notifique personalmente de ese auto. Entonces, notificarse personalmente, ¿qué significa? Hablando ahí precisamente de la pregunta que hacía el compañero anteriormente. Es que a usted lo tienen que notificar personalmente, quiere decir que usted personalmente tiene que ir a la oficina de control disciplinario y recibir copia del expediente y firmar un formato que dice notificación personal, en el que le dicen: se le notifica de la apertura del proceso disciplinario con un número tal o consecutivo tal o radicado tal, y se le entregan tantas copias del expediente. Si lo desea, puede rendir versión libre y nombrar a un abogado defensor si es que así lo decide. Hay otras formas de notificar. No necesariamente usted tiene que ir a la oficina de control disciplinario. Incluso cuando usted va por primera vez a la oficina de control disciplinario, cuando llega un poligrama, cuando llega un oficio o un requerimiento en el que usted debe presentarse ante X oficina de control disciplinario, a usted le señalará un formatico en el que dice que autoriza ser notificado por correo electrónico de cualquier actuación que se adelante dentro del proceso con número de radicado tal. La clase pasada, la recomendación que yo les daba era que no se notificaran, no autorizaran ser notificados por correo electrónico, y les daba las razones. Hay alguien que
que haya estado en esa clase y nos diga por qué razones se recomienda que no deben ser notificados, que no deben autorizar que los notifiquen por correo electrónico. Doctor, a lo que usted se refería era que no era viable que lo notificaran a uno por correo electrónico, porque, por ejemplo, uno se encuentra descansando y lo notifican por correo, entonces el tiempo inicia a correr a partir del momento en que se ha notificado por el correo. Sí, efectivamente. Digamos que no es recomendable que ustedes autoricen ser notificados por correo electrónico por dos razones. Una, pues que si usted no está pendiente del correo electrónico, pues hablándolo coloquialmente, de malas. La Oficina de Control Disciplinario le dice de malas, usted autorizó ser notificado de toda actuación por correo electrónico y los términos empieza a correrle a partir del día siguiente en que usted se le envió la comunicación al correo. Entonces, si usted no es juicioso, acucioso para revisar su correo todos los días, pues ahí pueden haber problemas, inconvenientes en cuestión de términos, ¿no? La otra es que usted mismo, si usted autoriza ser notificado por correo electrónico y por ejemplo lo citan a X diligencia y usted tiene que gestionar el permiso ante el superior, usted tiene que tramitarlo. Mientras que si usted no autoriza ser notificado por correo electrónico, pues la Oficina de Control Disciplinario realiza la gestión, le envía directamente el comunicado al superior jerárquico y este ya pues tiene que autorizar, tiene que hacer las gestiones pertinentes para que a usted le den el espacio para presentarse ante disciplina y no ya usted tener que realizar esas gestiones. Esas son como las dos razones, ¿no? Entonces, a usted le llega a través de su correo institucional ese oficio donde le dicen se le aperturó investigación formal. Usted va a la Oficina de Control Disciplinario y se notifica personalmente. Recibe su notificación, recibe copia del expediente. Muchas veces se la dan, muchas veces no. Ojo, hay que pedir copia del expediente, copia íntegra del expediente. Y si van 100 folios, le tienen que dar copia de los 100 folios. Que todo esté foliado, doctor. Exactamente, revisar eso. Muy bien, comando. Doctor, qué pena. ¿Es obligación allá en pronto disciplina que le den a usted copia del expediente? Es obligatorio, es un derecho que tiene quien pretende ser investigado. Es un derecho a que le den copia de absolutamente todo. Si hay una declaración, si hay un informe, si hay documentos, absolutamente toda prueba, todo escrito, toda actuación que se haya realizado previa a la notificación, se le tiene que entregar copia al disciplinado. Es un derecho y es una obligación de la Oficina de Control Disciplinario entregarle copia íntegra del expediente. Muchas oficinas utilizaban, digamos que, una psicología un poco terrorista, porque si llegaba el disciplinado o el implicado, el presunto infractor de la norma disciplinaria, a pedir copia del expediente y no se la daban, o le mamaban gallo, o se la daban de mala gana, o se la daban incompleta. Ojo, eso no puede pasar. Eso no puede pasar y es una falta disciplinaria de ese funcionario que se niega a entregarle copia íntegra del expediente. Porque si no le entrega la copia íntegra, lo vuelvo a repetir, está vulnerando el derecho al debido proceso, a la contradicción y a la defensa, a defenderse. Si usted no conoce el expediente, si no conoce en integridad las pruebas, los oficios, los escritos, los documentos, pues ¿cómo se va a defender? Bueno, en la etapa de investigación, ¿cuánto dura? Dura 6 meses. 6 meses. ¿Cuándo dura 6 meses? Cuando hay un solo implicado, o sea, es decir, un policía que fue llamado a rendir versión libre en la investigación disciplinaria, que se le aperturó investigación disciplinaria. Si hay uno solo, la Oficina de Control Disciplinario tiene 6 meses para agotar esa etapa de investigación. ¿Qué es lo que se hace en la etapa de investigación? ¿Qué es lo que debe hacer la Oficina de Control Disciplinario? ¿Y qué es lo que debe hacer el policía que está implicado en ese proceso disciplinario? Lo primero es rendir versión libre. El policía que está involucrado en una investigación disciplinaria podrá, ojo con el calificativo, podrá, no deberá,
podrá. Es decir, que es facultativo. Es facultativo, no es imperativo, no es que usted esté obligado a rendir versión libre. Póngale mucha atención a este tema, porque muchos policías dejan que la Oficina de Control Disciplinario coja ventaja y termine sancionándolos por desconocimiento. No es que usted esté obligado. En estos días un señor subintendente me decía, no, es que yo me comuniqué allá con los de la Oficina de Control Disciplinario y me dijeron que tenía que ir a rendir versión libre. No, que podía, es diferente. O sea, es facultativo. La ley dice que podrá llamar a versión libre al presunto infractor de la norma disciplinaria. ¿Cuál es la recomendación que yo les daba en la clase pasada? Que no rindan versión libre. No rindan versión libre. O que la rindan en una etapa más avanzada del proceso. ¿Sí? Incluso ustedes pueden perdón, acepto aquí un compañero. Ustedes pueden incluso hasta en la etapa de juzgamiento rendir versión libre, ¿no? Hasta antes de que se dicte sentencia, dice la norma. Hasta antes de que se dicte sentencia, podrá rendir versión libre el presunto infractor de la norma disciplinaria. La recomendación es que no rindan versión libre. Si lo van a hacer, háganlo por escrito. Entonces, haga un ejercicio, refresque memoria. Si usted está convencido que tiene argumentos suficientes para demostrar que usted no incurrió en una falta disciplinaria, siéntese con calma, concentrado, redacte la situación fáctica, los argumentos jurídicos, pruebas y demás con las que usted pretende que le archiven ese proceso, que no avance. O sea, si usted está convencido, si usted no incurrió en esa falta disciplinaria, que fue otro policía, o que están diciendo mentiras, o que hay falsedad en las declaraciones rendidas, o que hay pruebas que demuestran que usted es inocente, que usted nunca incurrió en esa falta disciplinaria, rinda versión libre, pero hágala por escrito. Sobre todo si usted se va a presentar al proceso disciplinario sin abogado. Entonces siéntese, concéntrese, juicioso, refresque memoria y redacte su versión libre. Revísela varias veces, porque por 2 o 3 palabritas, por una frase mal redactada, usted se puede autoincriminar. Entonces la recomendación es que no den versión libre. Si la van a dar, pues que estén asesorados, muy bien asesorados. Y si deciden darla, pues que la hagan por escrito. Esa es la recomendación. ¿Qué más se puede hacer dentro de la etapa de investigación? Aportar pruebas, solicitar pruebas. En la primera clase les mencionaba. Usted puede solicitar pruebas. Usted como investigado disciplinario puede presentar y aportar pruebas, puede solicitar pruebas. Alguien decía, pero ¿yo cómo hago eso? O sea, ¿necesito de abogado? No necesita de abogado. ¿Cómo solicita usted una prueba? ¿Quién me dice? ¿Cómo solicito yo como policía que estoy involucrado en un proceso disciplinario? ¿Cómo le pido a la Oficina de Control Disciplinario que practique una prueba que eventualmente me puede librar de toda responsabilidad en ese proceso? ¿Quién me dice? Doctor. Sí, comando, siga, Cifuentes, dígame. Pues lo que yo pienso, lo que se ha escuchado, lo que su merced nos ha dicho, oficiarle, digámoslo así, una prueba fílmica. Solicito a la Oficina de Control Interno Disciplinario de que tenga en cuenta de que en tal dirección hay una cámara donde yo sospecho o creo que ahí se tomaron las evidencias que me pueden salvar a mí o que puede aclarar el caso disciplinario por el cual me están juzgando en ese momento. Excelente, comando, así es, simplemente un oficio normal, eso no tiene ninguna ciencia, eso no es de nada del otro mundo, un oficio normalito como el que ustedes redactan todos los días, va dirigido a la Oficina de Control Disciplinario, el departamento tal, de la metropolitana tal, a la inspección delegada tal, si es el caso, a la inspección general, en el caso de los señores oficiales o que sea segunda instancia. Bueno,
A la dependencia que esté adelantando el proceso disciplinario, usted le dirige un oficio diciéndole: señores, Oficina de Control Disciplinario, necesito que practiquen estas pruebas, y pasa a enumerarlas. Prueba número 1, grabación de la cámara de tal parte, grabación de la comunicación por radio que se realizó el día tal con el señor oficial tal o con el señor subalterno tal, grabación de llamada telefónica entre fulanito de tal y fulanito de tal, informe del funcionario X de esta dependencia de la alcaldía del municipio tal. Cualquier prueba que a usted le ayude para salir bien librado de ese proceso disciplinario, usted debe oficiar. En la etapa de investigación, usted puede solicitar pruebas y las solicita a través de un oficio, si no tiene abogado. Si su abogado no es acucioso y si usted se está dando cuenta que su abogado no está realizando las acciones que debe realizar, que no está ejecutando una buena defensa, pues usted dígale: oiga, doctor, yo necesito que usted me pida tal prueba, pidámosle esta prueba a la Oficina de Control Disciplinario, esa prueba a mí me puede salvar de toda responsabilidad. Usted puede llamar un testigo, y ojo con lo que les voy a decir, porque la mayoría de policías creen que si la persona no le colabora para ir a rendir una declaración ante la Oficina de Control Disciplinario, pues que sencillamente no puede aportar esa prueba, y no es así. No es así. Es obligatorio rendir testimonio. Ojo, es obligatorio. Entonces, si por ejemplo a usted le están indilgando una falta disciplinaria gravísima, digamos por corrupción, por ejemplo, por coacción, por cohecho, o porque usted agredió, por insubordinación, bueno, la que sea, cualquier falta que esté tipificada, y usted sabe que hay un compañero que presenció los hechos y que sabe que no fue así como lo está mencionando el oficial, o como lo está mencionando el ciudadano, o como lo está mencionando el compañero, que no fue así, pues usted puede solicitarle a la Oficina de Control Disciplinario que llame a esa persona para que declare, y usted le puede formular preguntas. Ojo, usted le puede formular preguntas. Toda persona que es llamada a rendir declaración ante la Oficina de Control Disciplinario, usted como disciplinado le puede formular preguntas, independientemente si es superior jerárquico, si es subalterno, si es un ciudadano, usted le puede formular preguntas. Entonces, por ejemplo, que un señor oficial lo está acusando a usted de insubordinación, pues usted, como ya está asistiendo a estas clases y está adquiriendo conocimientos básicos sobre el proceso disciplinario, se sienta y redacta una serie de preguntas, y allá ante la Oficina de Control Disciplinario usted le hace un interrogatorio exhaustivo con el ánimo de encontrar la verdad. Pues usted le puede hacer preguntas a todos los que vayan a declarar en disciplina, puede solicitar que se practiquen pruebas, puede aportar pruebas si están en su poder, puede aportar pruebas, pero esas pruebas, ojo, que no estén viciadas, ¿no? Que no se hayan obtenido ilegalmente, ¿no? Dentro de esos 6 meses, la Oficina de Control Disciplinario, ¿qué hace? ¿O qué tiene que hacer? Leamos el artículo 210, comando. ¿Quién es el que me está colaborando, por favor? Bueno, dice el artículo 210 de la ley 1952 del 2019, quejas falsas o temerarias. Las quejas falsas o temerarias, una vez ejecutoriada la decisión que así lo reconoce. Comando, ¿estamos en la 1952? Sí, señor. 210 me dijo, doctor. Espéreme un momentico porque estoy perdido. ¿Alguna pregunta? Aprovechamos mientras tanto. ¿Alguna pregunta en la etapa de investigación? Doctor, el tiempo de la etapa de investigación
Dice que usted hay que 6 meses, pero ya la verdad yo tengo un proceso, que es la etapa de investigación, eso, mejor dicho, ya va más de 6 meses, eso va prácticamente para año y medio. Claro. Y hasta ahorita, no sé mucho, fue que me enviaron el correo y me llamó la abogada para los alegatos precalificatorios. Sí, comando, seguramente su proceso lo estaban adelantando con la anterior ley procesal, la 734, y con la 1015. Claro, esos procesos eran eternos, hay procesos 2 años en etapa de indagación todavía. Imagínense. Muy seguramente lo estaban tramitando con la ley anterior, pero con la nueva ley son 6 meses. Si usted es el único investigado, 6 meses. Se puede prorrogar 6 meses más siempre y cuando hayan 2 o más investigados. Es decir, la etapa de investigación duraría máximo 1 año si hay varios investigados, pero si es uno solo, 6 meses. 6 meses tiene Doctor, para... de una vez le pregunto, o sea, qué pena con usted, yo sé que no ha pasado ahí a los alegatos precalificatorios, pero es como para no interrumpir más sobre ese tema. No, comando, tranquilo que ya lo vamos a ver, no se preocupe. Bueno, era para hacerle una pregunta de eso, pero bueno. Pero hágale, ¿qué es? Pregúnteme. No, la pregunta es que si, pues, la abogada me dice que tenía otro caso también, y que eso se puede demorar aproximadamente más tiempo todavía. Que tenía ella en el caso a un señor intendente que se había demorado casi 2 años también para que se desarrollara esa etapa. Sí, seguramente está con la ley anterior. Ojo, ahí el tema de la transición lo vamos a tratar en la próxima clase, pero digamos que las investigaciones que se venían tramitando con ley 734 tienen que terminar con ley 734. Si ya hubo perdón que estoy aquí con la norma. Comando, ¿usted está en la 1952, el que estaba haciendo la lectura? Sí, señor, doctor. El 211, por favor. ¿El 211? Sí. Artículo 211. Procedencia de la investigación disciplinaria. Cuando como fundamento en la queja, en la información recibida o en la indagación previa se identifique al posible autor o autores de la falta disciplinaria, el funcionario iniciará la investigación disciplinaria. ¿Cuál es el único requisito para iniciar la investigación disciplinaria, según ese artículo? Que estén La identificación del funcionario que posiblemente cometió la falta. Bien, eso es todo. No tiene que determinar nada más, no tiene que determinar si es factible que se abra una investigación o no, si fue culpable o no, si hay suficiente material probatorio, si hay lo que en derecho se llama el famus bonus juris, que es humo de buen derecho, quiere decir que como que el proceso sí puede prosperar, nada de eso. Simplemente que se haya identificado al policía que presuntamente cometió la falta disciplinaria. Pare de contar. Con eso, apertura la investigación disciplinaria. Artículo 212, comando. Artículo 212. Fines y trámites de la investigación. La investigación tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad. Listo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la etapa de investigación? Ya estamos en la segunda etapa. Hablamos que la primera era la indagación y el único objetivo era identificar al policía. Pasamos a la segunda etapa, denominada investigación, y el objetivo es determinar la ocurrencia de la falta disciplinaria. Determinar la ocurrencia de la falta disciplinaria. Ese es el objetivo de la Oficina de Control Disciplinario en la etapa de investigación. Debe determinar si ocurrió o no la falta disciplinaria o simplemente fue un informe para joderle la vida al policía o fue información falsa